paz en tu comunidad o tu colonia? En el Consejo Ciudadano tenemos programas que permiten sensibilizar a vecinas y vecinos organizados y junto con ellos y autoridades trabajar en la prevención del delito y también de convivencia pacífica. Estas estrategias las implementamos de manera local, por comunidad, atendiendo a las diferentes particularidades que tiene cada localidad y brindamos acompañamiento con diferentes técnicas que van enfocadas a la prevención comunitaria y la reconstrucción del tejido social. Nos hemos adaptado a esta nueva realidad y hemos generado nuestro trabajo también de manera virtual con las diferentes mesas directivas, comités vecinales y también a través de grupos de WhatsApp que tenemos directamente con estos vecinas y vecinos organizados. También generamos productos digitales como son ebooks. Estos productos digitales están a disposición de cualquier persona para estos momentos que estamos pasando bastante complicados. En este mensaje aprovecho para decirle a las personas que cada quien podemos contribuir a la construcción de paz en nuestros espacios, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras colonias. Y si quieres ser parte de este cambio, búscanos y también ayudemos a fortalecer su organización vecinal. Recuerda, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla estamos para apoyarte. Hola a todos, es un gusto que nos estén acompañando en este webinar. Ya se los habíamos anticipado, anteriormente estuvimos tratando el tema de cómo denunciar robo de vehículo y en este momento tenemos el título de Nueva Normalidad, cómo denunciar un delito sexual. El programa Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de Cuentas de la Fiscalía General del Estado de Puebla es una iniciativa de colaboración entre México Unido contra la Delincuencia y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, lo cual nos permite monitorear a las unidades de la Fiscalía presencialmente con nuestros monitores, que también saludo y que también sé que nos están viendo. Así también saludo a los compañeros de México Unido contra la Delincuencia, que sé que están siguiendo esta transmisión, y pues muy contenta de la aceptación del apoyo tanto de nuestros compañeros, porque sé que ya es tarde, pero que estos espacios son muy importantes tenerlos, retomarlos, porque pues como le dijimos, nueva normalidad, estamos buscando nuevas modalidades de ofrecerles la información a través de todos los medios con los que cuenta el Consejo Ciudadano, y me deleita encontrarme en este momento con mi compañera Samantha Páez Guzmán, que ella es de casa, es la directora de análisis de la violencia de género mediática y digital, y también nos acompaña el Ministerio Público Víctor Sánchez Martínez de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Les agradezco infinitamente su tiempo y que nos acompañen. Sé que es un tema muy interesante, espero que este programa llegue a aquellas personas que tienen dudas respecto a cómo iniciar una denuncia por algún delito sexual, que tristemente pues no cesan. Creo que este tema es muy delicado, el tema de delitos sexuales. Quisiéramos que no hacemos menoscabo en otros delitos de tipo patrimonial, es decir, robo de vehículo, robo a transeúnte, pero creo que cuando ya afecta personalmente a tu dignidad, cuando mueve todo el tema de tu libre desarrollo de personalidad, cuando hace que cambies toda tu modalidad de vida, es muy complicado, y por eso es que nos estamos acercando a todas las personas que nos puedan dotar de información concreta. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es eso, decirle a la ciudadanía qué hacer y cómo acudir. Entre otras cosas, quiero comentarles que estos delitos no han cesado, que en el 2020 violencia familiar ocupó el 10º lugar, entre hostigamiento sexual, abuso sexual y acoso sexual se encontraron en el 8º lugar en el año 2020, el feminicidio en un 6º lugar, y específicamente en Puebla, ya para pasar con mis compañeros, 52 carpetas de investigación en 2020, es decir que teníamos un feminicidio semanal. Perdón. Es por ello que lo que estamos buscando es que nos hablen un poco, Samantha, desde el punto de vista interno, qué está pasando con estos delitos.
Gracias, Isa, por la invitación. Yo quisiera hablar un poco como del contexto de la violencia sexual en Puebla y a nivel nacional. Y bueno, hay unas cifras que publica la Fiscalía de forma constante respecto a algunos delitos y quisiera como comentarles estas cifras. Bueno, en cuanto al delito de abuso sexual, durante 2000, todo 2019 y todo 2020, hubo 1,259 carpetas de investigación, de acoso sexual fueron 518, de hostigamiento sexual 117, de violación 906, de ultrajes a la moral pública 21, que a lo mejor digamos, en el código no está tal cual, pero algunos casos sí tienen que ver con la violencia sexual, violación a la intimidad sexual 346 carpetas y violación equiparada 654 carpetas. Con esto, pues, tenemos más o menos en 2 años 3,821 carpetas de investigación abiertas por delitos relacionados con la violencia sexual. Esto nos da un promedio más o menos de 159 carpetas al mes. De enero a marzo de 2021 tenemos un poco más de carpetas de investigación al mes. De abuso sexual se reportaron 183 carpetas, por acoso sexual 62, por hostigamiento sexual 118, por violación 123, por ultrajes a la moral pública 27, por violación a la intimidad sexual 57 y por violación equiparada 82. Entonces esto da a un promedio más o menos de 217 carpetas de investigación al mes. Entonces ahí podemos ver que hubo un incremento en las carpetas de investigación referentes a algunos delitos sexuales. También quisiera hablar, por ejemplo, de algo que nos dice la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Percepción de la Inseguridad, y nos dice que en cuanto a los delitos sexuales, hay 11 veces más probabilidad de que las mujeres sean objeto de este delito que los hombres. También, por ejemplo, es algo muy interesante que en cuanto a la percepción de inseguridad, en todos los rubros las mujeres se sienten más inseguras, pero sobre todo en los cajeros y bancos y en el transporte público, ¿no? Esta misma encuesta nos hace referencia que el 94.3% de los delitos que denuncian las mujeres tienen más bien que la cifra negra de los delitos que denuncian las mujeres son el 94.3%, y algunas de las cosas por las cuales no denuncian las mujeres son porque piensan que es una pérdida de tiempo, porque no tienen tanta confianza en las autoridades, porque no tienen pruebas de los delitos y también porque piensan que los trámites son largos y difíciles, pero también hay uno que me llamó especialmente la atención, que es miedo al agresor, ¿no? En cuanto a la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica de los Hogares, nos indica que, por ejemplo, el 41.3% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido al menos un episodio de violencia sexual. En el ámbito escolar, por ejemplo, el porcentaje es de 38.3%, en el ámbito laboral es de 47.9% y en el ámbito comunitario es de 66.8%. Entonces, bueno, esto nos da una idea de dónde ocurren estas violencias sexuales y respecto al ámbito comunitario, los lugares que suelen ser más peligrosos para las mujeres son la calle, el parque, pero también el transporte público y las plazas, mercados o centros comerciales. Entonces, bueno, con este contexto que ya vimos sobre la violencia sexual, considero que es muy importante ver estas cifras para empezar como a analizar los casos, ¿no? Por ejemplo, vemos que la violencia sexual tiene una mayor incurrencia en el espacio público, aunque también ocurre en el espacio educativo y laboral. También vemos que, por ejemplo, hay delitos que son los que más se denuncian, por decirlo así, es el abuso sexual y también la violación. Yo creo que porque son delitos que ya nos podrá comentar el maestro Víctor sobre ellos, ¿no? Que son delitos como graves, ¿no? Y creo que también hay algo que debemos contemplar en este sentido, que nos dice la ENVIPE, pues que justamente las mujeres somos las que son el principal blanco de la violencia sexual, y por ello es que hacemos como una invitación a todas las mujeres. Sabemos que es difícil hablar de estos casos, sabemos que es muy difícil porque hay todo un tema de estigmas, de revictimización desde la sociedad a las mujeres que han sido
víctimas de violencia sexual. Sin embargo, pues aquí estamos no solamente desde el Consejo, sino desde la Fiscalía para resolver sus dudas respecto a cómo denunciar, respecto a las cosas que se necesitan y cuáles son las cosas que se pueden hacer de forma complementaria. Por ejemplo, el acompañamiento psicológico, desde luego, y algunas otras cuestiones como de generación de redes de apoyo que desde el Consejo podemos hacer. Yo dejaría hasta aquí mi participación y daría pie a que comentara el maestro Víctor y ya después estaría atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Samantha. Creo que es muy importante también ubicarnos que no son situaciones aisladas. El tema de los delitos sexuales ocurre más de lo que creemos. Estaba comentando al inicio del tema de feminicidio. Estamos hablando que ocurre en la capital mayormente, y se tiene el registro. Todos estos datos quiero aprovechar para decir que estoy utilizando el informe que realizaron nuestros compañeros de Oxepas respecto a la incidencia delictiva del año 2020. Entonces podemos ubicarnos en Puebla, Zacatlán, Chetla, Coronango, San Martín como aquellos lugares donde hemos tenido más carpetas de investigación o se han reportado más carpetas de investigación de este delito, que es uno de tantos, ¿no? Por documentar algunos. Entonces, pero también nos enfrentamos a otra cosa. Creemos que una situación importante a destacar es cómo acudimos a una agencia del Ministerio Público a denunciar. Si de por sí era un tema complicado, complejo, que se vino, pues yo creo que a ser muchísimo más complicado en esta cuestión de pandemia. Por eso es que tenemos al maestro Víctor, que pues nos ayudará y nos contará qué está sucediendo o cómo fue que empezaron a llevar el tema de denunciar estos delitos en la unidad de investigación especializada. ¿Por qué? Porque pues estábamos tratando de cuidarnos, estábamos tratando de no salir, pero no cesaban los delitos, y también debemos de reconocer que las autoridades no pudieron resguardarse, ¿no? Tuvieron que permanecer en las agencias, en las unidades. Son estas instituciones que pues no pueden cerrar. Y al decir no pueden cerrar es porque la investigación de los delitos se tiene que seguir dando y porque los delitos siguen sucediendo todos los días. Maestro Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es cierto, el tema de la pandemia vino a minorar un poco en muchas instituciones, ¿verdad?, la función que ejercían, lo cual la Fiscalía General del Estado no aconteció, en virtud de que obviamente son de las instituciones que realizan temas susceptibles y que día a día, ¿verdad?, tenemos que estar pendientes de lo que sucede alrededor de nuestra sociedad. El tema obviamente que vamos a tocar es un tema bastante sensible para la sociedad, toda vez que al final de cuentas son delitos de carácter sexual, ¿verdad?, que sí influyen definitivamente no tan solo en las víctimas, sino en los propios familiares, ¿verdad?, que acompañan a estas víctimas en todo el procedimiento. Son de las conductas más ofensivas que existen, obviamente, pero la Fiscalía no ha dejado de labora en pandemia, desde que se iniciaron todos estos movimientos en relación a los paros de todas las instituciones de manera paulatina que han venido desarrollando su nueva ejercitación para su función. En Fiscalía General del Estado no hemos dejado de elaborar las 24 horas. ¿Por qué? Porque son instituciones obviamente que realizan actividades preponderantes como los médicos de alguna manera. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la sociedad es esa, la que necesita la atención directa, ¿verdad?, del Ministerio Público. Es cierto, ¿verdad?, lo que decía la licenciada Samantha Páez, son delitos que de alguna forma impactan socialmente, ¿verdad?, y en ellos tenemos obviamente, como lo señalo, lamentablemente el delito de violación, el estupro, el abuso sexual y el acoso que tenemos, ¿verdad?, sobre todo en las mujeres, que es un alto índice y que sigue permanentemente realizándose, lamentablemente, en base también por las condiciones, ¿verdad?, de que muchos de estos delitos, como todo mundo de alguna forma lo entiende, son de realización oculta, y precisamente al estar más resguardados en casa, ¿verdad?, muchas de las veces se propaga este delito por obvias razones, ¿no? Al final de cuentas se tiene más contacto y mucho tiempo, ¿verdad?, de estar dentro de un cierto núcleo. Lamentablemente también este tipo de delitos repercute
en la personalidad de las víctimas. Obviamente, les cambia su modo de vida, su forma de actuación, su mecanismo. Decía la doctora Samantha con toda certeza que hay un miedo al agresor. La recomendación de su servidor y obviamente por parte del agradecimiento de la doctora Raquel Avendaño Fernández, que es mi fiscal de sexuales y de violencia de género en las mujeres, es de que se permanezca alerta, ¿verdad?, a cualquier situación de este tipo que impacta a la sociedad. Nosotros tenemos permanentemente 3 turnos en la Fiscalía, en la especializada en delitos sexuales. Esto es que las 24 horas del día permanentemente se da la atención a las personas que acuden. Muchas de estas veces, es cierto, por el temor al agresor no acuden y por la estigmatización, eso sí es evidente. Pero creo que estamos cambiando también como sociedad. Tenemos más medios como este, a donde se le puede permitir a la sociedad ingresar directamente a sus casas o sus medios para poder acceder a todos los servicios que tienen derecho, como es el denunciar un delito de carácter sexual, en particular en nuestro caso. ¿Quién debe denunciar? Pues normalmente es la víctima, pero al final de cuentas también debemos saber que quien tenga conocimiento de un delito lo puede hacer. Se llama denuncia y es poner en conocimiento de la gente del Ministerio Público un hecho delictivo, independientemente de que él sea el agraviado o el ofendido, ¿verdad? Agraviado indirecto, ofendido sí, porque muchas de las veces son los padres los que generalmente acuden a presentar estas denuncias. ¿Cuál es la situación o la mecánica que se recomienda a todas esas personas que se sienten vulnerables o que se sienten haber recibido un impacto por esta comisión de un delito? Pues bien, lo primero que deben de hacer es acudir al Ministerio Público en las condiciones naturales que se encuentran en ese momento. No importa, ¿verdad?, que de alguna manera sea una hora tardía o sea una hora muy temprana, que acudan. ¿Por qué? Porque los indicios que podemos recabar al momento de hacer las valoraciones tanto médicas como psicológicas es lo más esencial por la inmediatez, precisamente, ¿verdad?, de haber acudido oportunamente. Otra de las recomendaciones que se les hace es de que acudan y no importando la situación, tienen la documentación que al final sí señala la ley, como es identificación oficial o como es un comprobante domiciliario. Eso que lo dejen a un lado, lo importante es que acudan para que pongan en conocimiento la noticia criminal y obviamente posteriormente podrán acudir a acreditar esa personalidad y acreditar ese arraigo domiciliario. Pues bien, yo creo que aquí el sentido de la sociedad es la falta de atención, pero más bien yo creo que es el desconocimiento, ¿verdad?, que existen permanentemente las 24 horas la atención por parte de esta fiscalía. Muchas de las veces piensan que es como en cualquier institución normal, en la cual tienen un horario de trabajo y que, bueno, normalmente es el que todos conocemos, ¿verdad?, muchas veces a las 6, 7 de la noche. Aquí en fiscalía no. En fiscalía se trabajan las 24 horas y hay turnos permanentes. Muchas gracias, maestro. Otra cuestión que, bueno. No, perdón, adelante, pensé que había terminado. No, adelante, lo escuchamos. No, es la pausa más porque, bueno, lo que sí quiero dejar patente, obviamente, es que al momento de acudir lo hagan, ¿verdad?, con la idea de que van a ser atendidos por personal capacitado, que se encuentra, ¿verdad?, de alguna forma, ya con cierta instrucción, cierto arraigo, ¿verdad?, en cuanto a la función que realizan, como son nuestros peritos médicos y psicólogos criminalistas. ¿Qué sucede? Que obviamente reciben la noticia de origen y les dan el apoyo psicológico desde el momento en que se encuentran, sobre todo hablando de la sociedad más susceptible que son los menores, tanto los niños como las niñas. Hay un protocolo precisamente de actuación para los que imparten justicia y es, ¿verdad?, que sea un grupo interdisciplinario precisamente el que intervenga. ¿Para qué? Para proporcionar una información integral, darle la certeza de que se están escuchando sus demandas o denuncias en este sentido y que se va a llevar el trámite adecuado en cuanto a que se tenga la identidad del probable y que se pueda judicializar este acto ante un juez de control y obviamente cerrar el ciclo que nos corresponde, ¿verdad?, como procuración de justicia. ¿Cuál es la vertiente?
al final de cuentas, hay una idea de que cuando llegan a denunciar, muchas de las veces el temor es cierto, o la falta de credibilidad muchas de las veces, y no llevan, ¿verdad? En sí, la gente que les manda mensajes, que les mandan videos, que les mandan películas, deberán acompañarlos en su momento. ¿Para qué? Para que justifiquen, ¿verdad?, plenamente también el hecho que se ha puesto en conocimiento de la autoridad ministerial. Con esto, nosotros lo que tendríamos sería corroborar el hecho en sí, porque la mayoría de nuestros delitos, como bien lo comentó la licenciada Samantha Páez, bueno, pues son abuso sexual, estupro, violación, acoso sexual, que obviamente no son realizados en su mayoría de manera cotidiana y pública, ¿no? Normalmente buscan el momento más adecuado para que estas personas que delinquen lo hagan con la seguridad de realizar su cometido y obviamente agraviar a la persona, ¿verdad?, a la que le imponen esta violencia. Es en sí lo que podría yo señalar, y que de alguna manera en la Fiscalía, de alguna situación que se tiene, es el apoyo de la Policía Ministerial, que también se encuentra actualmente especializada en cada área y que hace la prosecución o continuación de esta investigación, sobre todo el de ellos, para ubicar e identificar a los probables responsables y para ubicar e identificar el lugar preciso de los hechos. Con estos datos podemos obtener de alguna forma una muy buena carpeta de investigación en cuanto a su estructura y poderla poner en conocimiento de un juez de control. Muy bien, maestro. Pues es un tema complejo, es un tema largo, extenso. Creo que si nos fuéramos a preguntar de cada uno de los delitos, cada uno tiene su particularidad y además cada caso tiene su particularidad. No solamente podemos hablar de que sí está establecido en la ley, en el código, una definición, pero pues en ese momento en el que te llega el asunto, la denuncia, el hecho criminal, pues tienes que hacer un desglose para ver qué característica se acoge, porque a raíz de ese delito que estamos denunciando, pues vienen muchas otras más cosas, ¿no? Como lo son medidas de protección, como lo son identificar las necesidades primarias de la víctima, no solamente el denunciar, sino contenciones urgentes que debe de percibir la víctima. Ya nos están llegando varias preguntas, maestro, y creo que a través de ello, Sam, podemos empezar a desglosar el tema, a desmenuzarlo un poquito, muchísimo más hondo. Usted me comentaba que es preferentemente que la víctima acuda a denunciar, pero ¿qué pasa cuando un maestro, una maestra, que al final son los tutores en la escuela de las y los niños, se percata que existe algún tipo de abuso sexual a alguno de sus alumnos, ¿no? Y que puede ser o pueden estar participando los padres del menor, por eso es que sería muy peligroso darles aviso. Sí, efectivamente mi comentario fue en el sentido de que la víctima directa tendrá que ser la que acude. Pero bueno, la ley nos permite, ¿verdad?, que cualquier gente puede poner en conocimiento, ¿verdad?, un hecho delictivo ante el agente del Ministerio Público, y puede ser cualquier persona, ¿verdad? No hay una calidad específica, pueden ser los tíos, los vecinos, el maestro que comenta, pero al final de cuentas la mecánica es de que se ponga en conocimiento un hecho delictivo ante el Ministerio Público, precisamente porque una vez que se tiene en marcha el aparato en cuanto a su funcionamiento en procuración de justicia, se aplican todas estas medidas de protección exactamente que el 137 del Código Nacional nos prevé, precisamente, ¿verdad?, para garantizar la seguridad de aquellos que se sienten vulnerados y que denuncian un hecho delictivo. Y puede ser cualquier persona, eso sí que quede claro, quien tenga conocimiento, posteriormente o en el mismo momento y enseguida podrá hacerlo la víctima para que se le entreviste, se le tomen sus datos, haga un desglose, ¿verdad?, de los hechos que quiere denunciar, y obviamente de manera más pormenorizada entenderemos cuál fue el hecho y cuál es la calidad o la gravedad del mismo, toda vez que no porque sean delitos sexuales, ¿verdad?,
tienen un rango mayor o menor, simplemente tienen otro tipo de mecánica a seguir en cuanto al procedimiento y en cuanto a las diligencias que se pueden prever para su investigación. Muchas gracias, maestro. Quiero lanzarles un comentario que, bueno, más bien atender que existe ya un comentario en la transmisión que veremos de manera particular. Nos está escribiendo una persona que dice Félix, así lo dejaremos. Si nos estás viendo, ya te leímos, nos vamos a comunicar. Bueno, más bien, si nos puedes dejar un inbox en la página con tu teléfono para que nos podamos comunicar contigo para ver esta situación en específico, porque lo que estoy detectando es que se podría tratar de una violencia familiar o un tema distinto a un delito sexual. Sabemos que concurren en los temas de delitos de género, ¿no? Ya se formó una fiscalía especializada en los delitos de género, pero que también están divididas, ¿no? Existe violencia familiar, existe la especializada en delitos sexuales, me parece que trata también de personas ya pertenece a delitos de género. Entonces sí vamos a atender tu solicitud. Espero que nos sigas viendo la transmisión y nos dejes tu teléfono en el inbox de Facebook, por favor. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿También dentro de los mismos delitos sexuales existen delitos de género y delitos de oficio? Sí, así es. Normalmente, ¿verdad? Los de mayor gravedad. O de oficio, perdón. Así es, no, estuvo entendido. Sí, obviamente hay delitos de oficio que se persiguen con la pura denuncia, ¿verdad? Independientemente de que se lleve a cabo alguna situación en relación a que posteriormente comparezca la víctima y obviamente que se produzca. Hay otros, ¿verdad?, que de alguna forma son de querella necesaria. Esto es que sí, de alguna forma, como el ciberacoso, tendrán que comparecer, ¿verdad?, para efecto de decir qué fue el acto que se le fue dado en su persona, y obviamente sí es de carácter personal porque debe tener las características de ser un agravio personal y directo, ¿verdad?, para que precisamente tengas la viabilidad de ser un delito de querella. Los demás, obviamente, por la gravedad de su situación, se persiguen de oficio. La mayoría de los delitos sexuales son de oficio. Ok, muchas gracias. Nos están pidiendo que aclaremos cuáles son los delitos sexuales que entran en la unidad de investigación. ¿Qué delitos se investigan en la unidad de investigación de delitos sexuales? Así es. Bueno, preponderantemente, obviamente, la violación, ¿no? Es el delito que más impacta. Posteriormente, pues tenemos el otro, ¿verdad?, cuando son menores, y es el estupro, ¿sí? En ellos, obviamente, la gravedad es de que existe una relación sexual. En cuanto a la edad y en cuanto a las circunstancias, se clasifican, ¿verdad?, en violación y en estupro. El otro, ¿verdad?, obviamente, son los delitos de abuso sexual, que es lo que más tenemos lamentablemente, ¿verdad?, en número por el mismo tipo de hecho que existe. El acoso sexual, el hostigamiento sexual, tenemos, ¿verdad?, la sustracción de menores, y obviamente son delitos que todos ellos son de la vinculación o de la competencia del área de delitos sexuales. Gracias, maestro. Pues continuamos con con las preguntas. También ya nos están preguntando en el caso de cuando existen pues delitos que sabemos son graves, existen pruebas maestras, ¿no? Al final la integración y en lo que termine esa investigación puede depender mucho de lo que ofrece una víctima como prueba. En estos casos, por ejemplo, hablando de una violación o un abuso sexual, sabemos que son delitos que no prescriben, es decir, que uno puede denunciar aunque ya haya pasado el tiempo. Pero ¿qué pasa con las periciales? Una de las pruebas madres dentro de delitos de violación y abuso sexual, pues es un dictamen médico. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó 1, 2 años, 3 años? ¿Cómo podemos hacer que haya un caso de éxito en estos asuntos que podemos acudir a otros peritajes, pero cómo lo podemos hacer? Sí, el inicio que hicimos en cuanto a la exposición es de que lo más viable es de que sea
de carácter inmediato cuando acuda la víctima, cuando se sienta violentada. Por cualquier circunstancia y por cualquier situación que acudieran de manera posterior, obviamente que sería los delitos más generales, como los decimos en el sentido de las pruebas médicas que se realizan. En la violación, por ejemplo, hay, ¿verdad?, lo que se llama desgarros antiguos, que prevén de alguna forma esa circunstancia, que tienen una relación cierta con los hechos que se denuncian en cuanto a las evidencias físicas al momento de valorar médicamente a la víctima. Y entonces muchas de las veces sí es correspondiente, no importando el tiempo que haya pasado en el evento que se haya suscitado, sí se puede determinar esta circunstancia. El apoyo y la situación de la valoración psicológica también, ¿verdad?, denota de cierta manera que hay la comisión, ¿verdad?, de un delito que pudo haber sido pretéritamente ejecutado, pero que obviamente sus repercusiones, como son, ¿verdad?, que tengan cualquier situación de efecto o que hayan tenido, ¿verdad?, una situación psicológica o que hayan tenido un impacto de carácter emocional, viene desprendiéndose también del dictamen y de las diversas pruebas que los peritos en psicología aplican precisamente para ese tipo de circunstancias en específico, cuando el delito ya tiene una correspondencia anterior y obviamente por cualquier circunstancia no fue denunciado en su momento oportuno, pero obviamente existen todavía efectos, secuelas que se pueden determinar para poder garantizar, ¿verdad?, que se puede ejercitar en cuanto a la acción penal ese delito. Muchas gracias, maestro. Sam, esta pregunta... Ay, perdón. Tenía una pregunta para ti, pero no sé, te la hago y ya de ahí si quieres podemos continuar y ya la contestas. Sería, ¿por qué es un tema relacionado? ¿Por qué o cómo podemos solventar este tema de que hay víctimas que no denuncian de manera inmediata? ¿Podemos saber a qué se debe? Sí, justo eso era lo que iba a comentar. Les recuerdo que la ENVIPE nos dice algunas cuestiones de por qué existe la cifra negra y dice que, por ejemplo, se puede considerar una pérdida de tiempo, desconfianza de las autoridades, porque piensan que los trámites son largos y difíciles, pero también por miedo al agresor. Y la ENDIRE nos dice que muchas mujeres no denuncian o no acuden con ninguna institución o autoridad porque piensan que es algo sin importancia, que no afectó. Esto nos habla de que hay una normalización de la violencia de género, también porque tienen miedo a las consecuencias o viven amenazas. Entonces esto desde luego disminuye la probabilidad de que se acerquen a pedir ayuda. Muchas de ellas también sienten vergüenza. Entonces, por eso les decía que los delitos relacionados con la sexualidad tienen un peso importantísimo, los estereotipos de género, ¿no? Y también, por ejemplo, nos dice la propia ENDIRE que muchas mujeres no saben cómo o dónde denunciar. Entonces, por eso me parece muy relevante que esté la Fiscalía aquí resolviendo nuestras dudas. Y por otro lado, nos dice la ENDIRE, muchas mujeres que no denuncian porque piensan que no les van a creer o que les van a decir que es su culpa. Ahí hay una guía que me parece muy importante que desarrolló una organización que se llama Ciberseguras, en específico para delitos relacionados con el entorno digital, pero que también están relacionados con lo sexual, como es el difusión de contenido íntimo, que acá en Puebla se llama delito contra la intimidad sexual, y el ciberacoso. Y me parece que estos consejos que dan se pueden retomar para todos los delitos sexuales, ¿no? Entonces nos dicen que lo primero es recordarle a la víctima que no es su culpa y que no está sola. Como ya lo había comentado antes, muchas de estas violencias se viven en el entorno comunitario por parte de personas que no son conocidas o que son conocidos de vista porque comparten, pues no sé, el mismo espacio, quizás son sus vecinos o cosas por el estilo. Entonces lo importante es decirle que no es su culpa. También por esto que nos dice la ENDIRE de que hay mucha vergüenza de las mujeres que viven violencia. Entonces, recordarles que no es su culpa, que no están solas, escuchar y no juzgar. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dejan pasar mucho tiempo en los casos de violencia sexual. Una, porque pueden pensar que es normal, ¿no? Dos, porque les da vergüenza
lo que ocurrió, pero también porque no saben a quién acudir, porque como ya lo dijo el maestro Víctor, tiene muchas implicaciones y muchas cuestiones que perjudican su desarrollo personal, y entonces eso les puede llevar pues a estados de depresión, a estados como de negación, y entonces les va a costar quizá mucho trabajo entender que lo que vivieron fue violencia sexual. Entonces, lo primero es escuchar y no juzgar, porque entonces si empezamos con el regaño de ¿y por qué fuiste sola por las tortillas? ¿Y por qué no sé qué? Entonces ya estamos desde luego limitando que nos puedan compartir la información quienes fueron víctimas de violencia sexual, y desde luego que al no contárselo a nadie es muy difícil que también se puedan acercar a alguna autoridad a denunciar. Otra cosa que es muy importante y que creo que esto se relaciona con lo que hablaba el maestro Víctor es guardar evidencias. Quizá ya pasó como la violencia, quizá algunas pruebas que aún ya nos explicó que se pueden hacer, pero por ejemplo sí podemos tener algunas evidencias de oficios, por ejemplo de atención, si es que de repente alguien llamó al 911, o de llamadas o de mensajes que de repente den indicaciones de que ya hubo amenazas previas, de que ya hubo algunas cosas, porque eso también podría ayudar a la autoridad a tener más elementos, ¿no? Ayudarla a tomar decisiones. Las mujeres que viven situaciones de violencia sexual muchas veces pues están en shock, muchas veces están pues totalmente sumidas en una situación de enojo, de estrés, de depresión. Entonces hay que ayudarlas a tomar ciertas decisiones, ¿no? Reportar la violencia, como ya lo comentaba el Ministerio Público. Igual mi amiga quizá fue víctima de abuso sexual, ella ahorita no está en condiciones quizá de poder denunciar, pero quizá yo sí lo puedo hacer con su autorización, le puedo decir, oye amiga, pues yo voy a denunciar por ti, y entonces para empezar también a tomar conciencia de que la ciudadanía también puede actuar ante estos delitos, ¿no? Seguir la pista a organizaciones de ayuda, esto es súper importante porque muchas veces también las familias, las propias amistades, en las escuelas, no sabemos qué hacer. Entonces, si buscamos ya organizaciones que puedan estarse vinculando o que puedan estar dando acompañamientos en casos de violencia sexual, puede ser mucho más fácil acudir a las autoridades, acudir al sector salud, a pedir desde luego el cumplimiento de las normas mexicanas respecto a la violencia sexual. Por ejemplo, a la NOM 046, donde nos habla de todo un protocolo que se tiene que hacer en el sector salud en el caso de violación, ¿no? Hacer un grupo de apoyo para la amiga, donde en verdad ella se sienta respaldada, se siente escuchada. También esto aplica, por ejemplo, para las hijas, para las vecinas, para quienes hayan sido víctimas de violencia sexual, hacer un grupo de respaldo y de apoyo para que ella se sienta, desde luego, acobijada, ¿no? Buscar apoyo, buscar las redes de apoyo, ya sea institucionales o comunitarias. Sabemos que la Secretaría de Igualdad tiene ciertos programas para atender a las mujeres víctimas de violencia, pero también hay otras organizaciones que lo hacen, ¿no? También, por ejemplo, en estas tips que nos comparten, es no perder el contacto, siempre estar en contacto con la mujer que haya sido víctima de violencia sexual, porque muchas veces, como ya lo habíamos visto, por miedo al agresor, por vergüenza, pueden alejarse de sus entornos, y entonces mantener el contacto con ellas pues les va a ayudar a recuperar esta seguridad que perdieron, esta quizá alegría por la vida que de repente también se puede ver mermada. Monitorearla en casos de que se sienta insegura, como ya lo mencionaste, Isa, ahí se pueden solicitar órdenes de protección, pero también es importante pues que haya una red que la esté monitoreando por si ella se siente insegura, si el agresor la sigue amenazando, si el agresor sigue estando en su entorno familiar, si el agresor va a verla. Entonces es importante estarla monitoreando para que a lo mejor otras personas puedan dar alerta a las autoridades. También es importante, por ejemplo, si de repente se decide hacer alguna medida, por decirlo así, judicial, también se tiene que considerar aumentar la seguridad de las mujeres y también de las acompañantes, es decir, establecer como algún protocolo que tenga que ver como avisarnos cada vez que salimos, avisarnos cuando llegamos a nuestras casas, si vemos algo extraño, porque sí es cierto que los agresores pueden seguir amenazando para que desistan de la denuncia, para que ya no se siga la investigación. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Creo que también es importante
platicar de qué otras acciones ella necesita. La vía judicial es una, pero también ella puede necesitar a lo mejor ayuda espiritual, ayuda psicológica, y entonces ir viendo las formas y las organizaciones o las comunidades que le puedan dar este apoyo. También es importante saber que la mujer que vive una violencia sexual tiene miedo, tiene incertidumbre, tiende muchas veces cambios de humor, y entonces hay que comprenderla y acompañarla de todas formas. Creo que también es importante saber que no hay respuestas únicas o totalmente correctas, ¿no? A lo mejor ella puede decir, hoy no quiero denunciar y no la tengo que juzgar porque no quiere hacerlo ahora. A lo mejor ahorita es muy difícil para ella asumirlo y quizá después de un tiempo pueda tomar la decisión de hacerlo, y entonces hay que acompañarla sin juzgarla, siempre con una escucha abierta, y desde luego hacerle saber que las autoridades pueden atender su caso y deben atender su caso, ¿no? Y si en un momento dado no están recibiendo esta atención, creo que hay la suficiente apertura por parte de la Fiscalía de poder ver si no se está dando el servicio adecuado. Desde luego, para ello es importante anotar quizá el nombre y cargo de la persona que no nos está brindando la atención, para que entonces las personas que están en cargos superiores de la Fiscalía puedan hacer algo al respecto. Estas son las cosas que yo creo que es importante saber, para que si queremos o conocemos a alguna mujer que haya sido víctima de violencia sexual, la podamos acompañar como ciudadanía, y desde luego con las cosas que nos ha aportado el maestro Víctor. Sí. Y para darle seguimiento a ese mismo comentario, tenemos aquí también otra pregunta que nos dice Arthur, te agradezco el comentario. Dice, en caso de que el agredido sea un hombre y la agresora sea mujer, ¿se le va a tomar en cuenta de la misma forma? Porque en ocasiones el hombre no denuncia por las burlas de los ministerios públicos. ¿Quieres abonar un poco y pasamos con el maestro Víctor, por favor? Sí, claro, es importante saber que si bien, como ya lo decía la propia ENVIPE, los delitos sexuales son primordialmente objeto de las mujeres, también hay hombres que son víctimas de violencia sexual. O sea, eso es totalmente definitivo, y creo que también es importante en este sentido quitar estos estigmas también de género en contra de los hombres, ¿no? Los hombres también viven hechos delictivos, también pueden sentir vergüenza, pueden sentir asco, pueden sentir muchas cosas y muchas emociones al vivir violencia sexual, porque es totalmente normal cuando se vive una violencia tan grave como esta, ¿no? Entonces sí es importante que los hombres que vivan violencia sexual también se puedan acercar a las autoridades para denunciar, busquen grupos de apoyo para resolver su situación emocional, su situación de seguridad personal. Creo que también es importante hacerlo. Hay también grupos que tengo entendido en la Secretaría de Igualdad que están atendiendo a hombres. Entonces es importante que no se dejen llevar por estos estereotipos de género de hombres, donde ellos no son víctimas de violencia, donde ellos son los violentadores, y denuncien las violencias sexuales. Gracias, Samantha. Maestro, ¿y usted qué nos puede decir respecto a qué es un universo de personas que viven al final violencia sexual, violencias de todo tipo, pero en específico sexuales, y acudimos también a hombres y a niños y niñas, o adolescentes? O sea, es todo un mundo, pero ¿usted cómo ha vivido la denuncia por parte de hombres víctimas de delitos sexuales? Sí, de inicio obviamente no hay estereotipos, tampoco hay actos discriminatorios. La ley es igual para todos. El Corte Constitucional nos señala, ¿verdad?, que somos iguales ante la ley, lo que significa, ¿verdad?, que hay un principio de igualdad, la certeza que deberán tener tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, en que serán atendidos de la misma forma, es precisamente porque nada más el único requisito es que acudan, ¿verdad?, a denunciar estos hechos. Precisamente no tenemos ninguna estigmatización en cuanto a que sean hombres, menores, pues tienen la misma calidad de persona y obviamente la misma calidad de ser víctimas de un delito de carácter sexual. Entonces no hay discriminación, no tenemos ningún distingo al momento de poder tomarles declaración y iniciar una carpeta de investigación. Obviamente, ¿verdad?, de acuerdo a la ley también que denuncien, serán propicios los exámenes y las valoraciones médicas, psicológicas y demás. Gracias. Nos comenta Marisa, ¿qué contención real, tangible da la institución? No sé, se refiere, yo creo que a la Fiscalía,
que la víctima no sienta revictimización en el momento de hacer la denuncia y posterior a ella? Normalmente, ¿verdad? Cuando se realiza una denuncia, hay un área específica, ¿verdad? Donde se les da el espacio precisamente de cierta situación de intimidad para que puedan hacer una expresión lo más sintetizado, lo más específico en cuanto a los hechos que les sucedieron, ¿verdad? Son áreas propicias precisamente para que no se sientan, ¿verdad?, de alguna manera exhibidos o que se sientan con el malestar, ¿verdad?, de ser publicitados. Obviamente la identidad es resguardada en todo momento, en todas y cada una de las actuaciones. Eso, ¿verdad?, lo tenemos previamente establecido. El 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo especifica así y lo llevamos a cabo, ¿verdad?, en ese sentido dentro de las actuaciones que se realizan en la Fiscalía de Género. Gracias. Bueno, les recordamos que en el Consejo Ciudadano damos también asesoría jurídica, acompañamiento jurídico a víctimas del delito. Han crecido muchísimo la solicitud de atender estos delitos en acompañamiento y asesoría jurídica, y acudo a Brenda, que nos pregunta respecto al acompañamiento. ¿Puede ahorita con la pandemia ser acompañada una persona o tiene que acudir sola o puede acudir con su familia? ¿Cuál es la recomendación, maestro? ¿Y en dónde pueden reportar una situación o queja respecto a los servidores públicos en el tema de revictimización? Bien, lo recomendable obviamente es de que acuda, independientemente si se siente segura, ¿verdad?, por sí misma o con alguien que la acompañe, como sea la maestra Samantha Páez. ¿Por qué? Porque la idea es de que denuncie, que se sienta con la solvencia necesaria para acudir y denunciar. En razón de la pandemia, sí, al momento de ingresar a las instalaciones hay un protocolo de acceso. ¿Por qué? Porque las instalaciones no son tampoco, ¿verdad?, tan grandes ni tan espaciosas como para albergar a mucha gente que se encuentra denunciando. Son bastantes las personas que acuden. Entonces, lo más propicio es de que si las pueden acompañar y permanecer en el exterior del edificio y los puedan, ¿verdad?, ingresar para su denuncia, obviamente pueden ingresar de manera más tranquila, a lo mejor acompañados de una persona, ¿verdad?, de su entera confianza. Y si llevan al asesor, normalmente en ese momento también se les toma su comparecencia para que se les designe, ¿verdad?, como calidad de asesor jurídico. Obviamente, siempre tomando las medidas de prevención, ¿verdad?, que tenemos señaladas y dispuestas desde que estamos con esta pandemia. Pero sí, lo más factible, ¿verdad?, es de que acudan en el momento, ya sea solos o acompañados de una sola persona. Sí es recomendable que no lleven a la familia. Es cierto que, como lo comenté al principio, son delitos que impactan no tan solo a la víctima, sino indirectamente a la familia, pero se recomienda, ¿verdad?, que el apoyo sea moral y que sea fuera de las instalaciones y que ingresen con una persona de su mayor confianza o su asesor jurídico. Muy bien, gracias, maestro. Sí, adelante. Sí se le está permitiendo el acceso, sí. Quería comentarle que ya para cerrar, le dije que el tiempo se nos iba a ir muy rápido y hay muchísimo sobre este tema. Sí. Hay un turno que toma denuncias las 24 horas, los 365 días del año, pero ya para darle un seguimiento a su carpeta, sí ya tiene que ser a través de citas. Me refiero específicamente a este tema de pandemia, o una persona que ya hizo su denuncia puede acudir en cualquier día, a cualquier hora, o sí tiene que ya manejarse un sistema de citas para poder apersonarse con su Ministerio Público. Así es. El turno lo que hace es recabar de inicio tanto la denuncia como realizar las primeras diligencias para efecto precisamente de recabar todos aquellos indicios que no sean propicios para la investigación. Posteriormente a la denuncia, obviamente, se les hace llegar un documento en donde se les asigna, ¿verdad?, a la gente del Ministerio Público, que será el encargado de llevar a cabo todos y cada uno de las subsecuentes actividades y entrevistas y tomas
de todo tipo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya es una mesa de trámite, ¿verdad?, la que realiza las demás diligencias. Normalmente se les pide, después de que denuncien la primera vez, que nos den 48 horas más o menos para que podamos tener todos los dictámenes que de manera inicial se hacen y ya poderles decir qué es lo que nos hace falta, que acrediten, que nos acompañen, que nos exhiban de acuerdo, ¿verdad?, al delito que también están denunciando. Normalmente sí ya se hace por cita, para efecto de que se le pueda atender, ¿verdad?, a todas las personas que sí acuden en un buen número a la Fiscalía. Pues muchas gracias. Creo que este webinar está lleno de información porque son muchísimas particularidades. Quisiéramos quedarnos muchísimo más tiempo, pero creo que estos temas dan para más y quiero pedirle a ambos, empezando por ti, Sam, comentarios de cierre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperamos de estas denuncias? ¿Cómo podemos ayudar desde la sociedad, no desde las autoridades, sino sabemos que hay grupos de apoyo que están siguiendo, acompañando a víctimas de delitos de esta índole? Entonces, ¿qué nos recomiendas, Sam? ¿Qué nos quieres decir? Sí, pues yo creo que desde el Consejo Ciudadano tenemos muchos programas que podemos apoyar a las ciudadanas y los ciudadanos que estén en una situación de violencia sexual. Creo que es importante que si bien también tenemos un programa de Ministerio Público orientador que no se puede denunciar a través de él todos los delitos ni en todos los municipios, en nuestra línea de atención telefónica, que se las voy a decir en este momento, 2223-099-099, sí pueden asesorar a la ciudadanía con respecto a estos temas. Es decir, si yo estoy en Huauchinango y no sé dónde está mi agencia del Ministerio Público, no sé qué documentación tengo que llevar en caso de que yo quiera denunciar quizá un acoso sexual, puedo llamar a la línea telefónica y desde ahí me van a poder decir los asesores y las asesoras cuáles son las cosas que yo tengo que llevar, dónde está la agencia del Ministerio Público, las cosas más básicas para que yo o cualquier persona pueda acudir. Aquí en la ciudad de Puebla y área metropolitana sí también tenemos el programa de Ministerio Público orientador, donde algunos sí delitos sexuales se pueden denunciar. En este caso son acoso sexual, hostigamiento sexual, delito contra la intimidad sexual y ciberacoso. Se puede hacer también la misma llamada a la línea de atención ciudadana 2223-099-099 y ya de ahí se les canalizará al Ministerio Público orientador. Y desde luego también tenemos el área de la dirección jurídica, que tú eres la que lo encabeza, Isa, para si algunas personas deciden que quieren tener un acompañamiento un poco más personal y también comprometerse al seguimiento que damos en el Consejo Ciudadano, también se les puede hacer. Hay muchas otras organizaciones que se están dedicando a esto y que reconocemos su trabajo y creo que también podemos hacer una articulación desde el Consejo Ciudadano respecto a estos temas. Creo que también es importante el trabajo que están haciendo colectivas como CAFIS, como el taller, como de DECER en este sentido de los derechos sexuales y reproductivos, lo decir. Entonces también son organizaciones a las que yo recomendaría acudir si se tienen dudas y desde luego también a las instancias oficiales como es la Fiscalía. Muchas gracias, Sam. Maestro Víctor, ¿quién nos puede decir si debemos de denunciar, no denunciamos, nos quedamos en nuestra casa, nos comprometemos socialmente a hacerles llegar estos delitos? Yo creo que, acotando lo que dice la licenciada Samantha Páez, atrévanse a acudir, a denunciar, a quitarse esos estigmas, a perder el miedo, ¿verdad?, al agresor, porque la mejor forma de acudir y solventar ese miedo es denunciando. Nosotros tenemos la Agencia del Ministerio Público especializada en la 10 Oriente 414, donde permanentemente las 24 horas existe un turno y donde se les puede tomar su declaración a la brevedad, en el sentido de que de acuerdo a la hora también es cuando acude, ¿verdad?, la gente, y normalmente es un buen número el que tenemos de denuncias. La otra situación obviamente es de que todo momento, ¿verdad?, en todo momento serán informados de manera personal las víctimas, pueden tomar la decisión de tener un asesor
pero si comparecen personalmente, se les atiende de manera directa y se les da toda la información respecto a la carpeta de investigación, y obviamente tienen un teléfono que es el 232-6677, perdón. Ahí también, ¿verdad?, pueden hacer llamado para efecto de poder obtener alguna información previa, pero lo más importante es que acudan de manera directa a las instalaciones. ¿Para qué? Para que se inicie una carpeta y se les tome su declaración debidamente y se lleven a cabo en ejercicio todas las valoraciones que tenemos contempladas para cada delito. Muchas gracias, maestro. Pues es un placer haber compartido este espacio con ustedes, porque al final desde su cancha cada uno hace lo mejor para poder atender a víctimas del delito, de estos delitos en específico, que sabemos que es una cuestión grave, fuerte, que no está cesando en nuestro municipio, en el estado. A nivel nacional podemos hablarlo. Yo personalmente solicitamos, creo que hablaré por muchos, únicamente la empatía de las autoridades. Nos podemos encontrar con ministerios públicos comprometidos con su labor, como lo es el maestro Víctor, que es un placer que se encuentre con nosotros porque es accesible, informa los derechos a las víctimas, les da el seguimiento oportuno, y que aquellos que no lo hacen, aquellos que han tratado de manera indigna a las y los usuarios que acuden, se reporten, porque al final no podemos dejarlo al aire. Nuestros derechos están ahí y no vamos a renunciar a los derechos porque no logramos acudir alguna vez a ellos, sino hay que buscar herramientas, porque también existen muchísimas herramientas para acceder a estos derechos. Entonces sí, reconocer la labor de aquellos que se encuentran comprometidos, y también pues dar aviso de quienes tal vez sí y no deberían o están cansados de pertenecer a la institución. Le agradezco también muchísimo a nuestra monitora, que al final es la que nos dota de información, también se encuentra en la unidad de delitos sexuales, y que da una primera orientación respecto al trámite. Ella está al pendiente de esto. ¿Por qué? Porque las modalidades han cambiado y nos hemos estado adaptando a estas nuevas modalidades también a través del monitoreo ciudadano. En el Consejo Ciudadano brindamos el acompañamiento jurídico también. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales o por el teléfono que Samantha, se los repito, 222-3099-099. Y nosotros también les daremos asesoría personalizada y acompañamiento jurídico de ser necesario. Les agradezco el espacio, su tiempo, estoy muy contenta de que nos hayan acompañado, y también a todas las personas que nos vieron y nos escribieron, les agradecemos su tiempo. Muchas gracias, y espero y nos puedan acompañar a un futuro webinar, porque este tema está como para desmenuzarse en otros 15 webinars. Gracias. Quedo a sus órdenes. Buena tarde. Gracias, hasta luego.